¡Wow! Después de haber visto dos bodrios como los fueron Iron Man 3 y Thor 2, esta película ha subido un listón de calidad bastante notable. ¿Qué tal, cinéfilos y cinéfilas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en la que seguimos repasando el UCM en esta nueva sección de videos retrocríticas de esta franquicia, y el día de hoy toca por fin retomar a revisionar una buena película de parte de Marvel Studios. Y por supuesto estoy hablando de Capitán América y el Soldado del Invierno. Así que bienvenidos, chicos y chicas, vamos a comentar Capitán América y el Soldado del Invierno. Wow, ¿por dónde empezar a comentar esta película? Porque tiene un argumento de lo más complejo y de lo más retorcida, un poco más profundizada. Es la trama principal de esta película, que se me hace complicado por dónde empezar a comentar. Esta película se sitúa evidentemente después de los eventos de Avengers, en donde vimos al Capitán América uniéndose con los demás héroes para enfrentar la invasión de la Tierra por los Chitauri y liderado por Loki. Y justo después de ese tramo final en Avengers 1 nos remontamos a esta película, Capitán América, el Soldado del Invierno, en la que vemos a Steve Rogers como sintiéndose un poco fuera de su tiempo. O sea, evidentemente es un hombre fuera de su tiempo, o sea, está tratando de adaptarse a este siglo XXI y como que su vida ha perdido un poco el sentido. Y bueno, pues después de esta pérdida de sentido de su vida, decidió unirse a la inteligencia S.H.I.E.L.D., liderado por Nick Fury y apoyado por Black Widow, a cumplir diferentes misiones, sobre todo esto como para recuperar un propósito en su vida y poder adaptarse a este siglo XXI como un soldado, aparentemente lo único que sabe hacer. Sin embargo, en una de estas misiones es donde Steve Rogers, el Capitán América, va descubriendo cabos sueltos y varios misterios dentro de la propia agencia de S.H.I.E.L.D., en donde ahí es donde él ya empieza a cuestionar sus propios ideales, y ahí es donde, en ese punto de la película, en ese punto de la historia, es donde entiende perfectamente al Capitán América, y es una muy buena conexión con la descripción que él mismo se dio en la primera película. Pero bueno, simplificando un poco más la historia de esta secuela, pues Steve Rogers, el Capitán América, descubre varios misterios secretos dentro de la propia agencia de S.H.I.E.L.D. y descubre que Hydra, la organización nazi que Steve Rogers había enfrentado allá por la Segunda Guerra Mundial, se fue expandiendo dentro de la propia S.H.I.E.L.D., dentro de la propia agencia, y ahí nació un parásito dentro de una organización. Fue creciendo y ascendiendo hasta que hoy en día están por desatar un caos mundial. Y ahí es donde Steve Rogers descubre que la propia S.H.I.E.L.D. fue infiltrada por Hydra. Y ahí es donde Steve deja atrás las reglas y él hace lo que él le parece lo correcto. Entre estos misterios descubre que su amigo, su mejor amigo, su soldado mejor amigo, Bucky Barnes, quien supuestamente había fallecido, había muerto en una caída de tren, en una misión en la Segunda Guerra Mundial, cuando Steve y los soldados de los 40 se enfrentaban a Red Skull, pues aquí en esta segunda película vemos a Bucky Barnes de regreso como el Winter Soldier. El Soldado del Invierno es otro de los secretos que Steve Rogers descubre en esta película, que su amigo Bucky Barnes sigue vivo y ahora le han lavado el cerebro, está cumpliendo misiones por Alexander Pierce, interpretado por Robert Redford, y entre otros soldados que se han infiltrado dentro de S.H.I.E.L.D., pero que realmente son de Hydra, y entre ellos y muchos otros agentes pues han ido ascendiendo dentro de la propia agencia sin que nadie se haya dado cuenta durante todo este maldito puto tiempo. Y bueno, el objetivo principal de esta película es que Steve, Black Widow, Falcon y Nick Fury pues se adentren dentro de la propia agencia, incumpliendo todas las leyes y todas las reglas que esta misma organización conlleva, para poder hacer lo correcto y para poder liberar a S.H.I.E.L.D. de Hydra, que ha sido manipulada por su propia gente. Es un breve resumen de lo que trata esta película, porque esta película se profundiza en muchísimo más, pero ese es el breve resumen que la puedo poner como para ya no hacer tan largo este video. Yo considero esta película muy bien representativa en el sentido de lo que significa ser el Capitán América. En el prólogo de la película ya te explica totalmente, ya va directo, totalmente al grano, que el protagonista, Steve Rogers, el Capitán América, no se siente él mismo en este periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo que él no comprende todavía, es un hombre fuera de su tiempo, y es por eso que él se une a S.H.I.E.L.D. para cumplir misiones como un soldado.
él es lo único que sabe hacer. Ya lo vimos en su primera película, ya lo vimos en Avengers, y aquí bueno, sigue cumpliendo misiones de todo tipo. Y ahí es donde él descubre esas infiltraciones de Hydra dentro de la propia agencia de S.H.I.E.L.D. Y ahí es donde se une con Black Widow, Falcon y Nick Fury. Y aquí es donde yo digo que representa muy bien el significado del Capitán América, porque en la primera película Steve Rogers, cuando era un delgaducho sin una buena presencia física, él había dicho que no, él no quiere matar a nadie, él odia a los abusivos y no importa de qué lado sean. Y este ejemplo, esta descripción del personaje en esta secuela se ejemplifica y se presenta de manera estupenda. Sí, ya sé que pueden decir, muchos pensaron que un hombre americano era un idiota porque solamente se limitaba a seguir órdenes y nada más, a acatar a las órdenes, a acatar las reglas y hacer lo que se le ordena, pero no, eso no es así. Aquí en esa película te presenta a Steve Rogers como un personaje que defiende sus ideales hasta el extremo. Todo esto se representa estupendamente bien cuando Steve descubre que Hydra está dominando S.H.I.E.L.D. Ahí en las mismas sombras, y ahí es donde él decide dejar las reglas, y es por eso que él es un fugitivo ahora de S.H.I.E.L.D. No solamente él, sino Natasha Romanoff. Y bueno, en este punto de la historia Nick Fury ha sido muerto, entre comillas, pero bueno, no es un spoiler porque la película es del 2014, así que no hay ningún spoiler comentar que sigue vivo y ya. Pero aquí es donde Steve decide alejarse de las reglas y creer y hacer lo que él cree que es justo. ¿Y qué es lo que es justo? Liberar a la propia S.H.I.E.L.D. de Hydra. Y ahí es donde él descubre que su amigo Bucky está siendo manipulado, y él decide salvarlo, no solamente a él, sino como que se salva a él mismo, porque él se siente reflejado en Bucky. O sea, aquí Bucky, como la mayoría de villanos de Marvel, son las versiones malvadas del héroe. Es como qué hubiera pasado si el héroe tomara el mal camino. Y es lo que representa muy bien el personaje de Winter Soldier, interpretado por Sebastian Stan, nuevamente como Bucky Barnes. Y bueno, es que, bueno, ni qué decir de la relación entre Steve y Bucky, aunque aquí en esta secuela Bucky no tiene mucho diálogo, porque el misterio que lo rodea de quién es el Winter Soldier, quién es el Soldado de Invierno, pues aquí, bueno, para los que leyeron los cómics ya seguramente ya saben que es Bucky, pero para los que no son espectadores random, pues aquí sí, Bucky Barnes, el mejor amigo de Steve Rogers, es el Soldado de Invierno y es el villano de la película, aunque no es el villano principal, considero. Yo considero que el villano principal es Alexander Pierce, interpretado por Robert Redford, que a diferencia de otros villanos como por ejemplo como lo fue Red Skull, aquí Alexander Pierce es un personaje que está mucho más ligado a la realidad. A diferencia, por ejemplo, Red Skull, que es un personaje a simple vista era demasiado caricaturizado por el aspecto de la cara roja, que sí, es un cómic hecho película, pero no me van a negar que es bastante extraño verlo así. Pero en el caso de Alexander Pierce es un personaje que puede existir en el mundo real, y eso como que te transmite un mensaje de lo más realista, con temas bastante políticos, con temas bastante reales, como por ejemplo como la infiltración de una organización donde los buenos son los malos, pero los malos son los buenos. O sea, es una trama bastante retorcida, es una trama más política, por así decirlo. O sea, en pocas palabras, el bueno es de una organización que aparentemente deberían de ser los malos, o los malos son de una organización que aparentemente deberían de ser los buenos. Así. Es una trama bastante retorcida, lo cual me recuerda un poco... voy a hacer una pequeña comparación. Este idealismo de Steve Rogers de hacer lo que es correcto, ya que muchos pensaban que era un soldado, es un patriota sin cerebro que solamente hace lo que se le ordena. No, voy a hacer una pequeña comparación con un personaje del universo de DC Comics. Todos recordarán, por ejemplo, la primera película del Escuadrón Suicida de 2016, dirigida por David Ayer, donde ahí nos presentaron el personaje de Rick Flag, interpretado por Joel Kinnaman, y en esa película Rick Flag era un soldado random que solamente hacía lo que se le ordenaba, solamente se limitaba a seguir órdenes y nada más. En cambio, en el Escuadrón Suicida de James Gunn, que por cierto es un película inmenso, se la recomiendo, pues nos presenta a un Rick Flag un poco más fresco, sí, pero con un idealismo bastante firme, y ahí es donde él cree hacer lo que es justo. Por ejemplo, en esa escena antes de su enfrentamiento con Peacemaker,
Bueno, pues él descubre que su gobierno estadounidense había hecho tratos con el gobierno de Corto Maltés para experimentar en humanos, mujeres, niños de manera ilegal, y que el gobierno estadounidense como que no haga nada y como que no tenga nada que ver. Y él se siente bastante traicionado por su nación, y él quiere revelar toda la verdad del mundo en esa escena antes de su enfrentamiento con Peacemaker. Y ahí es donde yo ejemplifico bastante bien, ya que aquí Rick Flag deja las órdenes y él quiere hacer lo que es correcto. Pero bueno, eso lo termina costando la vida en esa película, pero bueno, es una pequeña comparación. En cambio, Steve Rogers muchos piensan que es un patriota sin cerebro porque, bueno, lleva la bandera de Estados Unidos en el traje, pero no. El patriota tiene un idealismo bastante firme, y en el caso de Steve Rogers, ni qué decir, es que sus ideales son tremendos. Creo que es por eso que es de mis personajes favoritos del UCM, y en esta película lo presentan de manera estupenda. Pero bueno, no solamente tenemos esos temas, porque también nos presentan a nuevos personajes. En este caso tenemos al personaje de Falcon, interpretado por Anthony Mackie, que sí, a partir de esta película es donde el personaje ingresó al UCM, y bueno, tiene una buena dupla con Steve, tiene buenas secuencias de vuelo, secuencias de acción, buenas peleas, buenas explosiones, por aquí y por allá, bla 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 bla. Otro punto bastante destacable de esta película es las secuencias de acción, y la verdad es que estas escenas de acción son de lo más brutales que se ha visto últimamente en el UCM, aunque posiblemente esta sea la película con acción un poco más aterrizada, porque sí, hay grandes explosiones, peleas por aquí, peleas por allá, pero no son peleas tan aborrecibles, o bueno, no he dicho no aborrecibles, pero no son peleas tan recreativas como en CGI, como por ejemplo en películas como Guardianes de la Galaxia, en Avengers, etcétera, etcétera. En cambio, estas escenas de acción son más aterrizadas, pero a la vez te representan cómo podría suceder en un contexto mucho más actual, un contexto mucho más realista. Y estas escenas de acción, pese a que no llegan al punto de ser realistas exactamente como por ejemplo en otras sagas que se asemejan un poco más a la realidad, como por ejemplo Misión Imposible, se siente una tensión bastante potente y se siente un pique de realismo, y eso le da un plus bastante favorecedor. Por ejemplo, dos de mis secuencias de acción favoritas, o bueno, las secuencias de acción que más me gustan, por ejemplo, es la pelea contra Batroc con ese líder de los piratas que habían secuestrado una nave de S.H.I.E.L.D. o en un barco de S.H.I.E.L.D., no recuerdo exactamente, que bueno, tenían a unos rehenes que son trabajadores de S.H.I.E.L.D. y bueno, Batroc es uno de los secuaces que tenían que atrapar, y bueno, tiene una secuencia de pelea con el Capitán América que es God, una pelea God. Otra de mis escenas favoritas de acción es la escena del ascensor. Por el amor de Dios, la escena del ascensor es que la escena del ascensor es que la vería más de 1000 veces y me seguiría impactando, de verdad. Me seguiría impactando de lo más brutal. Escenas de acción que también me gustan son, por ejemplo, las peleas que tiene el Capitán América con el Soldado de Invierno. Por ejemplo, la pelea en el puente entre Steve y Bucky es que se siente un impacto bastante de lo más realista, que de verdad, cada vez que lo ves, tú dices, wow, esa secuencia de pelea es God, una secuencia de pelea de lo más espectacular. De hecho, yo considero esta película como un thriller político, ya que tiene, por ejemplo, tiene mensajes bastante referentes hacia la guerra y la razón del por qué peleamos, o si no, por qué es que estamos trabajando para ellos. O sea, estamos haciendo lo correcto, o estamos trabajando para los malos, o quién sabe si nosotros mismos somos los que estamos cometiendo este caos y guerra. Es un mensaje de lo más debatible. La verdad me gustaría hacer un debate algún día con un grupo de amigos sobre estos temas y sobre esta película, que la verdad esta película te deja de qué hablar, pero de lo más favorecedor. Pero es un mensaje bastante directo y muy interesante, ya que representa un idealismo bastante debatible y bastante variado entre un grupo de personas que creen estar haciendo el bien, y hay otro grupo de personas que está confundida, se está preguntando qué estamos haciendo lo correcto, y etcétera, etcétera. Es un punto muy importante que yo creo que le da una identidad bastante propia a esta película. Es un thriller político y una muy buena película de superhéroes, y es una película de espías y guerra, por así decirlo. Realmente, y a mi opinión personal, sí considero esta película como una de las mejores películas del UCM,
con diferencia, de verdad, con mucha diferencia, sobre todo respecto a los dos bodrios anteriores que tuve que ver. El desarrollo de su trama conlleva con un ritmo muy bien adecuado y la historia causa un gran impacto aparte de ser importante, porque el hecho de que S.H.I.E.L.D. sea Hydra cambia la forma de ver las cosas como nos lo habían planteado últimamente hasta ahora, y es que de verdad cambia tu perspectiva de cómo ver las cosas, no sabes en quién confiar, no sabes quién es bueno, quién es malo, y eso te transmite una potencia emocional, pero además, wow. Otra cosa que valoro mucho de esta película es su seriedad. Es una trama bastante seria, tiene una temática de lo más, tiene una temática muy diferente a lo que nos está acostumbrados Marvel. O sea, su temática es bastante seria y se puede tomar en serio. Tanto por lo que le hicieron a Bucky, cuando le lavaron el cerebro y todo, y la verdad, esa tensión que te transmite de quiénes está de tu lado y quiénes no, y así viceversa. Es que de verdad, te transmite un gran impacto emocional que es imposible describirlo, en serio, es imposible describirlo. De hecho, también me atrevería a decir que esta película es la única de la fase 2 que es realmente seria de toda la fase 2 de Marvel, de verdad. Es de las películas de las que te puedes tomar en serio. Y por si no fuera poco, la recomiendo sin duda. En conclusión, para no ser tan larga esta crítica de una película de hace ya casi 10 años, creo que a estas alturas tiene 9 porque es del 2014, pero bueno, para cerrar esta crítica, Capitán América, El Soldado del Invierno es un peliculón tremendo. Una buena historia, un excelente desarrollo de personajes, tiene unas escenas de acción de lo más estupendas, en serio, de lo más increíbles. Su seriedad choca muchísimo con los estándares de Marvel y de verdad es que es una historia de lo más cojonuda y de lo más tremendamente profundizada, en la que te transmite una perspectiva de lo más retorcida y te profundiza mucho más en cuanto a lo que le pasa a los personajes y cómo se desarrolla la historia. En serio, es God. Mi calificación final para Capitán América, El Soldado del Invierno es un 9.3. Y bueno, cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like, comenten, pongan en los comentarios qué les parece esta película. ¿Es su favorita? ¿Es la que menos les gusta? Pongan todo eso y más en los comentarios. Compartan el video con sus amigos y sobre todo el canal. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Chao.